Bien, 9 de la mañana, 34 minutos. Estamos en vivo por Radio del Volga en este lunes 27 de abril de 2026, iniciando la semana, una semanita corta que vamos a tener. Y bueno, tenemos aquí en el estudio, tal cual habíamos adelantado, la visita del doctor Daniel Goyan, que está presente en estudios de Radio del Volga. Daniel, gracias por venir hasta aquí. Muy buenos días. ¿Qué tal? Bueno, buenos días a todos y a todas. Muchas gracias a ustedes por la invitación de pasar por acá, por Coronel Suárez, y poder charlar un rato con la comunidad. Bueno, Daniel, una actividad que ha comenzado ya desde el día de ayer, me estuvieron comentando, estuvieron en una charla debate y estamos también dentro del marco de una muestra itinerante que comienza en el día de hoy por los 80 años del Ministerio de Salud de la provincia, ¿verdad? Sí, ayer fue una primera reunión en donde la transformamos como una charla debate a micrófono abierto. Para que todos los asistentes pudieran opinar básicamente sobre qué es lo que nos está pasando a los argentinos, a las argentinas en este país, a la provincia de Buenos Aires, en términos de con la vida cotidiana de cada uno, con la salud en particular, pero básicamente recibir la opinión de qué es lo que nos está pasando, también con un marco político que siempre uno tiene que tener en cuenta, tanto nacional como internacional. Estamos en un mundo bastante complicado, todos los días nos enteramos de alguna cuestión que tiene que ver con guerras, desestabilizaciones económicas, etcétera, que obviamente impactan en todo el mundo. Y también, bueno, de la vida cotidiana nuestra, ¿no? ¿Qué nos pasa tanto al que vive en una gran ciudad como al que vive en una ciudad de menor escala, como puede ser Suárez? Es un rico debate y, como te decía, siempre hablando de lo cotidiano, pero también en el marco de lo político, porque por más que a veces a algunas personas les pueda parecer un poco odioso el tema de la política, al final del día las cosas las vamos a poder resolver o no a través de la política y a través de quienes nosotros elijamos para que nos representen. Claro, claro. Así que fue una linda charla. Es importante esto último que decía porque, perdón, porque a veces cuesta que entender por qué nos pasan las cosas que nos pasan a los ciudadanos, ¿no? Por qué en algunos momentos determinados de nuestra vida estamos mejor, a veces no estamos tan bien, a veces estamos mal en términos de ingresos, de trabajo, de educación, de salud. Y bueno, por ahí tendemos mucho a pensar que cuando estamos bien es por nuestro propio esfuerzo, que obviamente hace falta eso, hacer un esfuerzo, Sí. esforzarse, trabajar, estudiar, pero que evidentemente también lo queremos hacer en otros momentos con ese mismo ahínco y las cosas no nos salen bien. Entonces poder entender por qué, porque no es una cuestión que tenga que ver con un determinismo divino, Claro, no. sino que tiene que ver con, te repito, con cómo elegimos nosotros. Fundamentalmente, quiénes nos van a dirigir los destinos. Y yo recorro la provincia y recorro el país y te puedo asegurar que uno ve realidades y realidades. Uno ve intendentes que se preocupan, aún con falta de recursos, como está sucediendo ahora, pero se preocupan por su comunidad, y otros que no se preocupan. Hay intendentes que se preocupan por la salud, por la educación, por la asistencia social, por la seguridad. Hay otros que se desentienden. Como también yo tengo, conozco directores de hospitales que, para darte un ejemplo, que se rompen, ponen todo lo que tienen que poner, su capacidad, y ese hospital con los mismos recursos es mejor que el otro hospital que tiene alguien que dirigiéndolo que no se preocupa por su hospital. Así que bueno, lindo debate, con críticas también, Claro, ¿no? claro. De eso se trata, ver, uno obviamente tiene que dar cuenta de que estamos en una situación en el país como la que estamos ahora, muy mala, Claro, claro. producto no solamente de la habilidad, diríamos, del presidente que tenemos para ganar una elección, sino también de los propios errores. Hemos cometido errores, hemos hecho cosas que no estuvieron a la altura de lo que la gente esperaba, el pueblo esperaba, y bueno, hemos llegado acá. Así que lindo debate anoche, y bueno, hoy ya en una actividad más abierta en términos generales, que tiene que ver con recuperar la historia, la historia sanitaria de la provincia de Buenos Aires en el marco de los 80 años que se van a cumplir del primer Ministerio de Salud que hubo en la Argentina. El Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires
se creó 2 años antes que el Ministerio de Salud de la Nación. Y eso tiene un porqué. Constitucionalmente no podíamos tener más de 8 ministerios en la Nación, y recién en el año 49, con la Constitución del 49, la salud fue reconocida por su importancia y se le dio un ministerio. Claro. Acá en la provincia de Buenos Aires fue dos años antes, y bueno, eso es un tema que tiene que ver con lo que pasa en la provincia, claro, pero también recogemos la historia sanitaria de Suárez. Claro. ¿Qué pasó? ¿Cómo fue? ¿Cómo nació el hospital? Ayer nos enterábamos de una curiosidad. Es un hospital como que se fundó, pero no tiene fundación formal. Se formó, se fue dando, se fue desarrollando, pero no tiene una fundación formal. Ahora parece que también indagando aparecen algunos hitos o algunos hechos que demuestran que sí, como que hubo una especie de fundación. Pero bueno, todo eso se hace hurgando y conociendo y hablando con los actores, porque quedan actores que trabajaron en el sistema de salud local. Y la verdad que lo que se va escuchando en cada distrito que uno va recorriendo es muy, muy hermoso. No solamente el hospital local, los primeros centros de atención, que eran muchas veces centros de la propia comunidad, porque el Estado todavía no ha tomado la salud en serio como una cuestión de Estado. Y entonces eran las colectividades, ustedes acá tienen colectividades en esta zona importantes, que iban formando vía sociedades de fomento, mutuales. Bueno, una respuesta posible para mejorar el acceso a los problemas de salud. Ustedes recuerdan que estamos hablando en épocas en donde la salud, la mortalidad infantil llegaba a casi 160 por 1000, porque no había posibilidad de hacer cuidados especiales con los embarazos complicados. Y doctor, ese acercamiento que se está promoviendo desde hace muchos años a través del MOSAPRO, de COSAPRO, ese acercamiento no directamente al vecino que lo necesita con estos agentes de salud, es fundamental, ¿no? Llegar hoy en día. No por ahí en una ciudad con pocos habitantes, pero sí en una ciudad con mucha cantidad de habitantes, es fundamental trabajar con los CAPS. Es que acá hay una disputa de concepto. En el mundo están los que dicen, hay que generar, esto viene de hace más de un siglo, ¿eh? No, hay que hacer grandes hospitales y que la gente que se siente mal y tiene una enfermedad vaya a los hospitales. Hay estudios que demuestran, primero, que la gente llega tarde, cuando ya el problema de salud está grave. Segundo, que hay gente que no llega, por las distancias, por las barreras, por el desconocimiento. Y del otro lado hay una línea de pensamiento mundial que dice, no, la salud no es solamente el tema de tratar de curar al que ya viene mal, al que ya tiene una complicación, no, la salud lo que debe tender es hacer una línea de cuidados en todo el ciclo de vida de las personas, desde que nacen hasta que mueren. Tener un equipo de salud que proactivamente te va cuidando la salud. Proactivamente quiere decir que si yo tengo un centro de atención primaria, un CAPS, como vos decías, en un barrio, ni siquiera es que tengo que estar esperando a que vengan aquellos que sé que no están viniendo. Tengo que ir con el equipo de salud a ver qué está sucediendo con el señor que no se controló nunca la presión, la señora que no se controló nunca la diabetes, la embarazada que no controló su embarazo, e intentar que entren en el circuito. Le decimos que es la puerta de entrada, pero además es el gran ordenador. Claro. Porque es allí donde, una vez que entramos y se desarrolla lo que estamos haciendo en la provincia de Buenos Aires con el sistema integrado de salud, no importa si entró por un inspector municipal, por un inspector provincial, van con una misma historia clínica y esa persona entra en un circuito de cuidados que puede empezar con cuidarle o prevenirle una enfermedad en el primer nivel de atención, o cuidarle, o diagnosticarle una gripe, curarlo, etc. Y termina, si necesita una terapia intensiva algún día, que todos en la vida vamos a necesitar algún servicio de alta complejidad en nuestra vida, y termina en ese momento. Es una línea de cuidado integral. Se hace un seguimiento, digamos, ¿no? Tiene la posibilidad de hacerle un seguimiento al paciente y esto le permite tener al profesional, ¿no es cierto?, datos concretos. El equipo de salud, ¿no? Porque ahí entra el profesional, entra el promotor de salud, los promotores de salud que son precisamente los que van a detectar esos casos
y luego en el equipo van y dicen, este señor tiene tal problema y no está viniendo a la sala. Bueno, a ver cómo actuamos para que este señor se cuide. Y de ahí en adelante ponerlo en un circuito de seguimiento, que obviamente ahora la digitalización, la informática nos permite ser mucho más estrictos en eso. Porque antes por ahí el paciente se te escapaba, no venía durante... Bueno, ahora inmediatamente te salta una alarma de que esa persona no está cumpliendo con los ciclos de controles que necesita para su enfermedad. Y a futuro, en la medida que vamos a ir agregando mucho más tecnología a este circuito, y va a ser muy difícil que los pacientes pierdan sus controles, pierdan lo que nosotros llamamos oportunidades perdidas en salud. Una oportunidad perdida era cuando alguien controlándose podría haber evitado algo, una enfermedad, un problema, una patología, y que no intervenimos a tiempo, ¿no? Una oportunidad perdida es también cuando, como nos está pasando ahora, porque el gobierno nacional no manda las vacunas, es cuando va una familia con un montón de chicos que ya tienen sus problemas, que llegó hasta la sala, que vos lo vacunás con 1 o 2 de las vacunas que le tocan en ese momento y dice, mire, la otra no está, venga dentro de 2 meses. Claro. Ahí se te pierde. Claro, claro. Entonces, ahí es donde vos también tenés que tener ese registro e ir con el promotor de salud a la casa y decirle, mire, llegó la dosis que usted tenía ahora por WhatsApp, se hacen grupos de WhatsApp, sobre todo en comunidades chicas, y la enfermera, la vacunadora le va avisando a la familia, llegó la vacuna, como dicen ellas, mami, llegó la vacuna, tráeme el nene que lo vacuna. Todas estas cosas obviamente hay que mejorarlas mucho, hay que ponerle más inversión. En la provincia de Buenos Aires se está haciendo un esfuerzo enorme en ese sentido. El gobernador particularmente tiene una cuestión con la salud muy fuerte, de entendimiento de los problemas y de comprensión y de apoyo al desarrollo de los dispositivos para cuidar mejor a la comunidad. Ese es el camino, ¿no? Nosotros adherimos francamente al modelo de cuidados, no al modelo de curación, no que me curen cuando ya me enfermé, porque llegué tarde. Y a su vez descomprime el hospital, que en este caso tenemos uno solo en la ciudad cabecera, y que también, ¿no? en estos temas de recortes que venía diciendo, donde muchos lamentablemente no pueden atenderse en forma privada, van al hospital y allí es donde se da el colapso, ¿no? Es central lo que vos decís. Fíjense que un sistema que se distorsiona en su funcionamiento genera una cultura distorsionada. Cuando uno dice, fui a la guardia porque tenía gripe, a la guardia no hay que ir por una gripe. Claro. Porque si ustedes van a la guardia, van a ver que arriba dice emergencia. Y una gripe no es una emergencia, es una enfermedad que hay que tratar perfectamente en un centro de atención primaria, con un médico generalista, un médico clínico. Entonces saturamos las guardias indebidamente y estamos con un herido de bala, con un herido de accidente, con uno que tiene un infarto y al lado uno que está con un resfrío y al lado otro que tiene un dolor abdominal común y corriente porque comió mucho el día anterior, una indigestión y lo estamos todos, y estamos usando mal el recurso. Entonces, como decís vos, es muy, muy importante redefinir el rol de cada sector de salud, de cada lugar, y evitar estas cosas que se te aborrotó la guardia. ¿Por qué? Y porque teníamos con un montón de gente que la tendrías que haber puesta en otro lado, que era el equipo de salud cerca de la casa, que acude, que tiene que estar abierto. Y ahí generar una cultura también, ¿eh? Claro. Hay que generar una cultura, porque mucha gente en esta idea de que si vos le preguntás qué es la salud, te dicen, no, que me curen cuando estoy enfermo, ahí ya perdimos la batalla. Claro, claro. No es, obviamente que te tienen que curar cuando estás enfermo, pero la respuesta cultural debería decir que me cuiden lo más posible para no enfermarme. Y obviamente, en el ciclo de vida alguna vez nos vamos a enfermar. Cuando me enferme, detectarlo lo antes posible. Y ahí ponerme en el circuito de cuidados para que me den el resultado adecuado. Obviamente, en estos momentos estamos en una situación muy complicada porque, por ejemplo, el gobierno nacional, Milei, corta el programa Remediar. Entonces, fíjate vos, una persona que hoy va y tiene una gripe, una persona mayor de edad. Una gripe en un mayor de edad hay que tener cuidado, porque puede ser la puerta de entrada para una sobreinfección bacteriana que después te produce una neumonía, que después te puede llevar a la muerte. Es decir, puede convertirse en algo grave.
Ahora, si yo tengo inmediatamente el medicamento en el centro de atención primaria, corto ese proceso, porque yo le doy el antibiótico adecuado y esa gripe, inicio de bronquitis, se corta en el momento. Ahora, y además le hago el seguimiento. Claro. Ahora, si llega al hospital, va a necesitar, si está más grave, internarse en una terapia. ¿Cuál es el ahorro en dinero? Ni hablemos de la cuestión de salud, que sería lo más importante, ¿no? Pero si quieren ahorrar dinero, van a gastar mucho más, porque lo que es caro son miles de pacientes que van a llegar a usar alta tecnología, que es carísima. La gente no sabe, un día de internación en terapia vale 3 millones de pesos. Mientras que yo con un antibiótico de 20.000 pesos le resolví el problema. Bueno, ¿cuál es el ahorro del gobierno nacional? No hay ahorro. Vamos a tener peores resultados. Estas cosas hay que entenderlas porque mucha gente no las analiza, no las conoce y después se enoja con el que no se tiene que enojar. Claro. Acá, si hay que enojarse con alguien, hay que enojarse con quien nos sacó un barato, que era un programa que era muy barato en términos económicos y que tenía muchísimo impacto positivo en términos de salud. Y es baratísimo, el remediar es, al lado de lo que se gasta, es baratísimo. Claro, y ahora hay que ver las consecuencias que esto va a traer, ¿no? Porque es lo que usted decía. Estaba hablando con el doctor Damián Goyán, ministro de Salud de la Nación, fue ministro también de la provincia de Buenos Aires en un momento muy difícil de pandemia, que después me gustaría charlar un segundito de ese tema. Daniel, el tema también que trae aparejado todo esto es el trabajo humano, ¿no? Que es fundamental también, profesionales de la salud, que hay también una necesidad, ¿no es cierto? Enorme. Tenemos muchos problemas, que algunos son a escala mundial y otros son particulares nuestros. Ahora, si los problemas se enfrentan, por ejemplo, carencia de determinadas especialidades. Había 7 especialidades que nadie más quería hacer, los estudiantes que se recibían no querían hacer esas especialidades de posgrado, y son especialidades como neonatología, terapia intensiva, pediatría, psiquiatría, con todo el problema de la salud mental, medicina general. Es decir, que son muy necesarias para el sistema y que ya no había interés de quienes se recibían en hacer esa residencia. Bueno, el gobierno de la provincia de Buenos Aires puso en marcha un programa de incentivos para incentivar y de prácticamente tener un 20-30% de ocupación de las vacantes, vacantes para hacer esas residencias, esos estudios de posgrado que teníamos. Prácticamente hemos llegado de nuevo al 90-100%, con políticas proactivas, de estímulo, de información, de capacitación, de incentivar. Ahora, el problema en general es mundial y hay que ver tema por tema cuando nosotros armamos los programas de gobierno para el gobernador. Le planteamos problemas que tienen, por ejemplo, las ciudades de 40, 50.000 habitantes como es Coronel Suárez. Hay una tendencia de los profesionales de irse a hacer sus estudios en La Plata, en la UBA, en cualquier otra universidad que está lejana y después no regresar a su pueblo. Es difícil. Bueno, hay intendentes que han tomado iniciativa, hacen estímulos, incluso hay becarios, los becan para que vayan con la condición de que vuelven, a veces le dan una vivienda, es necesario retenerlos en el lugar, dan distintos tipos de medidas. Todas estas cosas que son por ahí puntuales, es necesario tenerlas en cuenta porque no es la gran programación de lo macro, es lo cotidiano también que hay que programar. La carencia de médicos para muchísimos cargos en un país en donde teóricamente sobrarían médicos, si uno mide por los estándares de la Organización Mundial de la Salud, Argentina tiene mucho más médicos que Brasil, mucho más médicos que Chile, en proporción a la población, ¿no? Claro. Y sin embargo, uno encuentra que hay un montón de carencias. Falta de estímulos, una carrera muy larga entre el grado, el posgrado, la capacitación permanente. Uno para ser médico y más o menos tiene que durar entre 10 y 11 años para ser un especialista. Claro. Y si después
salís y vas a cobrar un sueldo de 1,5 millones como en algunos lugares y obviamente que no podés vivir. No es motivador Entonces, para nada. optan por otras carreras. Todo eso en la provincia de Buenos Aires se hizo un trabajo y estamos revirtiendo esa tendencia de carencia en el subsector público, sobre todo, que no tenía interés. Siendo que la enorme mayoría de residentes se forman en los hospitales públicos, claro, y en los centros de atención primaria pública. Y después se van a cubrir muchas veces el privado. También hay que decirlo, los privados, las clínicas y sanatorios en la Argentina, en este momento están todos a la quiebra. 90% de las clínicas y sanatorios no pueden pagar sus deudas históricas con el sistema del ANSES, porque no han hecho los aportes, y no pueden pagar la deuda que tienen con la AFIP, ahora el ARCA, ¿no? Que no pagaron durante décadas sus impuestos. Eran como perdonados por una ley de emergencia, porque uno no puede cerrar todas las clínicas y sanatorios, ¿no? Se quedaría con 80.000, 90.000 camas de internación, desaparecerían, sería un desastre. Entonces, bueno, le quisimos dar una solución integral, este gobierno no quiere saber nada con eso y la propuesta es, bueno, que el mercado arregle la cosa. Claro. ¿El mercado qué va a hacer? El que no puede seguir, cierra. En la era Milei ya cerraron 360 clínicas y sanatorios en todo el país. Claro. ¿Dónde va a ir esa gente? ¿Dónde va a ir toda la gente que tiene PAMI y que van y que le cobran tremendos copagos? Va al hospital público que no le cobran el copago. Gente que tiene prepaga, que le están cobrando copago, van al hospital público porque no le cobran el copago. Es decir, lo que hay que pagar extra, ¿no? Que no debería, que es ilegal. Bueno, en algunos casos se ha legalizado, en el caso de las prepagas, por ejemplo, pero para muchas obras sociales es ilegal y se cobra igual. Bueno, eso hace que el sistema se siga, digo yo, canibalizando. Cada uno es el sálvese quien pueda. El mercado hace eso. Entonces, o hay un Estado que pone una cierta lógica y orden a esto, y si lo deja la libertad de que cada sector haga lo que quiera, es el sálvese quien pueda. ¿Quién es el principal perjudicado? El ciudadano común. Porque va a tener que pagar de su bolsillo un montón de cosas en un momento en donde los bolsillos además están súper flacos, claro. Y no sobra para nada. Y estamos viendo gente que va a la farmacia a comprar su medicación y que empieza a decir este sí, este no, toma la mitad, parte al medio, toma día por medio porque no llega o directamente deja de tomar. Claro, porque entre comer y tomar el remedio dice, bueno, ¿cómo? Después si la hipertensión se dispara, Dios dirá. Eso es lo que te dice la gente, el común que está hoy caminando este país. Y yo me parece que es necesario reflexionar un poquito sobre esto. Porque hay gente que dice, bueno, pero siempre estuvo mal el PAMI. No, la verdad que no es así. Que le faltaría muchas cosas, estamos todos de acuerdo. Ahora, si una sociedad no sabe discernir entre cuando está mejor y cuando está peor o mucho peor, está en problemas. Eso de generalizar, no, siempre estaba, no es que estaba todo mal. Las cosas funcionaban mejor, aún con muchos problemas. El remedio del PAMI estaba, el especialista estaba. Entonces, me parece que también todos como ciudadanos tenemos que reflexionar sobre estas cosas. Si no podemos discernir entre los momentos que estuvimos mal y los momentos que estuvimos bien y decirles todo lo mismo, y la verdad que no nos va a ir bien. Y no nos está yendo bien como sociedad por pensar mucha gente de esa manera. Y es un llamado de atención a lo que viene, Daniel. ¿Cómo? Que es un llamado de atención a lo que viene, que son las elecciones próximas del próximo año, que son fundamentales, donde allí precisamente se pone en juego todo esto que estábamos hablando. O sea, bueno, quien se da cuenta, que no se da cuenta. O sea, yo, como te decía, mira, le guste o no le gusta a la gente, esto se va a resolver a través de la política. Y vos vas a tener que elegir entre alguien que te pueda llegar a que estés mejor en tu vida o que estés peor. El que te puede generar una mejor situación en tu vida, seguramente, el que te prometa que te va a resolver todos los problemas, te miente, ¿no? El que te dice, subo yo y no va a haber más problemas de seguridad, te miente. Va a haber menos problemas de seguridad, ese te está diciendo la verdad. El que te diga, vamos a tener más acceso a la salud, pero bueno, todo no lo vamos a poder hacer, te está diciendo la verdad. El que te diga, no vas a tener más problemas y vas a tener todo, te miente. Entonces, tenemos que, vuelvo a repetir, entender que hemos quizá por alguna cuestión emotiva o de bronca o de lo que sea o de lo
que nos metieron en la cabeza un montón de cuestiones falsas, hay que decir la verdad. Si la gente pone una mano en el corazón, ¿cuándo vivíamos mejor? Yo conozco muchos empresarios, me reúno con muchos empresarios y me dicen, nos estamos fundiendo. Sobre todo el sector industrial que da trabajo, me dicen, nos estamos fundiendo. No vendemos nada. Y cuando vos le preguntás, dice, bueno, pero nunca estuvo todo bien. Pero escúchame, tenés una 4x4, te compraste 2 casas, te ibas de vacaciones antes, me contás eso y me decís que ahora no puedes pagar el alquiler del galpón donde tenés la empresa, no es lo mismo. Ahora, si no podemos discernir entre lo peor y lo mejor, estamos en problemas. Es una situación que yo digo, miren, no es necesario entender mucho de política. El empresario, por ejemplo, hablando de los empresarios, que vivan del mercado interno, que le vendan acá, que no exporten, tienen que cuidar el nivel de compra que tiene la gente. Y si vos decís, yo quiero vender mucho y pagarle salario de hambre a la gente, no da la ecuación. Si todos los empresarios le pagan salarios mínimos, no le va a ir bien, porque lo más importante es vender, ¿no? Después quejate si es más alto o más bajo el salario, pero si no vendés, fundís, quebrás. A mí me impresiona a veces porque hay cosas tan sencillas, ¿no?, que no se pueden entender. Cuando vendo mucho, a eso es a lo que yo tengo que atender y tengo que cuidar. El empresario que vive del mercado interno, el que tiene un comercio, yo tengo que vender. Yo voy a votar al gobierno que me haga vender, que cuide la industria, que cuide el comercio, que cuide el bolsillo de la gente para que me pueda comprar. Ese es el razonamiento básico. Si no, la quiebra, elegí. O la quiebra, o por ahí quejarte porque le tenés que pagar mucho a los trabajadores. Que no son todos los empresarios, hay empresarios que tienen mucha conciencia y que saben que sus obreros y sus trabajadores tienen que estar bien. Bueno, esas cuestiones sencillas, y en salud lo vemos todo el tiempo. Estas clínicas y sanatorios que están a la quiebra, yo les hice un proyecto de ley para salir ordenadamente de esta situación. Estaban todos chochos, contentísimos, vamos a sacar este proyecto de ley. Pero después se quedan para atrás. No van y pelean por lo suyo. Vamos a sacar una ley que te permita hacer una quita, pagar la deuda a muy largo plazo y que me empieces a pagar lo cotidiano. Y hay veces que uno no entiende los comportamientos que lo que buscan es cuidar el propio bolsillo y la propia empresa y la propia clínica y el propio sanatorio. Entonces después dice, bueno, el Estado es el culpable. ¿Dónde es el culpable el Estado? Explicando, no, porque nos cobran muchos impuestos. ¿Y si hace 20 años que no pagás impuestos? En las clínicas y sanatorios. Claro, claro. No, los impuestos son muy... Pero si no estás pagando. Hace 22 años que no pagas impuestos. No está incidiendo en tu estructura de costos, si no estás pagando. Entonces, vivimos de una fantasía a veces que nos hacen diría así, hablando en forma popular, nos hacen el bocho y no es lo que nos está pasando en la vida real. Nosotros necesitamos reconstruir un sistema de salud donde el sector privado puede ser un actor y que esté ensamblado con el Estado, articulado de manera que si yo tengo un tomógrafo en un pueblo chico y es privado, ¿para qué voy a ir a comprarlo como Estado? O viceversa. Tengo capacidad ociosa, uso las 24 horas ese tomógrafo y es negocio para los dos en términos económicos y para la gente que tiene obviamente su tomógrafo siempre a mano. Y en eso nos podemos poner de acuerdo. Te doy un ejemplo sencillo, pero en todo nos podemos poner de acuerdo. Y el Estado y el sector privado trabajar en conjunto, con buenos aranceles, reconstruir lo que es toda la parte financiera del sistema. Eso se puede hacer, están los proyectos que venimos trabajando y que se están haciendo en la provincia de Buenos Aires, en la medida de lo posible, porque hay cosas que no controlamos. Toda la regulación de las obras sociales y de las prepagas es nacional, ¿no? Pero bueno, ¿es posible hacerlo? Sí, es perfectamente posible. Sí necesitamos que la ciudadanía empiece a pensar un poquito más en esto que te decía, ¿no? ¿Cuándo me fue mejor y cuándo me fue peor? No para decir voy a volver a hacer lo mismo que antes, sino para decirlo vamos a hacer mejor. Esto que hicimos antes, bueno, dio resultados relativamente, había que mejorar esto, bueno, mejoremos más. Lo que no podemos hacer es cavar para abajo. Nos enterramos cada vez más. Y el Movimiento Derecho al Futuro tiene esos objetivos muy claros, porque bueno, vos venís trabajando hace muchísimos años respecto a este tema y muchos otros, y ahora se viene, me dicen acá, el lanzamiento del Movimiento Derecho al Futuro en salud, el 28, dentro de pocos días.
el 28 en el pasaje Dardo Rocha de la Ciudad de La Plata. Vamos a hacer un acto muy multitudinario, pero no es un acto para ir a sacar una foto, qué lindo nos juntamos todos. Primero, que todos los que nos juntamos ahí venimos trabajando, miles, venimos trabajando en salud hace muchísimo tiempo. Nosotros no creemos en que un plan de salud se puede elaborar 3 tipos en una habitación cerrada, que supuestamente saben hay que hacer esto, copiando enlatados que vienen de otros lados. Obviamente hay determinados rumbos que hacer, modelos que seguir, pero hay que construirlo con la comunidad. Yo tengo que llamar a todos a que participen. El Movimiento Derecho al Futuro convoca a todos que participen. Para después no te quejes, mira, tuviste tu momento de decir esto, hasta en los temas puntuales, no hay problema, después vamos a ver cómo ponemos eso en soluciones globales. Vení, participá, sentate a la mesa, acá hay un montón de compañeros en Coronel Suárez que están haciendo esto. Bueno, están convocando a los vecinos. Esto de la muestra tiene que ver con eso. Vengan, los queremos escuchar, denos ideas, tráiganos posibles soluciones. Eso es el Movimiento Derecho al Futuro. Es una planificación que se hace con mucha participación de la comunidad, porque si no uno le pifia. Uno cree que va, no de mala voluntad, uno cree que va bien por un lado, pero después cuando vas al territorio te dicen eso no funciona acá. Ese modelo puede ser para una gran ciudad, para acá no funciona, hay que hacer otra cosa. El concepto será el mismo. La atención primaria, que hablábamos recién, sí, los centros de atención primaria, es un concepto. Es un concepto. Ahora, si yo lo hago en el conurbano bonaerense, tiene una dimensión de cómo se ejecuta. Si lo hago en una ciudad con menos cantidad de población, es otra. Y después yo un día me fui a Tilcara a ver el centro de atención primaria de ahí, me tuve que subir una mula y caminar con el agente sanitario, viendo 7 postas sanitarias que están en el medio de la montaña. Nos tuvimos que volver porque ya hacía un frío. Todas cosas que vos desde acá no las pensás. Claro, claro. No, me tengo que llevar un abrigo porque voy a subir a tal altura, me da la sombra en la montaña, me muero de frío. No lo pensás desde acá. Digo, estoy hablando de cosas que por ahí parecen triviales. El mismo concepto se hace diferente y los que conocen esas cuestiones de diferencia son los que viven ahí. Claro. Los que conocen las barreras culturales. Si yo voy a hablar con determinados pueblos originarios y no puedo ir como el hombre o la mujer blanca que va con la medicina que ellos llaman la medicina blanca. Tengo que ver cómo son sus criterios para lograr adhesión. Bueno, todo eso lo conoce el lugareño, no lo conocemos nosotros. Claro, el principio, el concepto es el mismo. Salir a cuidar proactivamente la salud con la comunidad. La ejecución es distinta. Eso hay que hacerlo en cada lugar con su realidad, con la realidad de cada localidad. Bueno, Movimiento Derecho Futuro es un punto de convergencia por lo que estamos hablando, donde apertura, donde se pide a la gente que venga, que comparta sus disidencias y también que haga un aporte. ¿Qué rol cumple Movimiento Derecho Futuro dentro del peronismo, ¿no? que es tan amplio y que está tan movido en estos momentos? La política siempre está movida. El que te diga que me diga en un momento en donde la política estuvo tranquila. Y menos en la Argentina. Y menos en la Argentina. ¿No? Eso de que yo digo, el Movimiento Derecho al Futuro lo que tiene como principal orientación es no solamente esto que estamos hablando, de establecer un proyecto de país, de tener un liderazgo y un referente como es Axel Kicillof que lo pueda llevar a cabo, porque ha pasado la prueba sobradamente, sabe gestionar, es inteligente, es absolutamente austero, no le buscan cualquier cosa y no le van a encontrar. Los otros días decía, se fue 6 veces a la isla Martín García, queriendo comparar con el otro que se iba a Aruba, ¿no? El otro. Bueno, yo le quiero informar a los bonaerenses que la isla Martín García es territorio bonaerense, el gobernador tiene que ir a la isla Martín y no es ninguna... tiene todas esas virtudes. Pero yo creo que la principal virtud, a mi modo de ver, es que Axel tiene un concepto de participación comunitaria, que esto que estábamos hablando, más fuerte, de abrir los brazos, de abrir los oídos a las escuchas y de plantear un gran movimiento nacional que salve a la patria de los momentos que estamos pasando. Miren,
En este momento, si hay una línea divisoria en la Argentina, es quién quiere a nuestra patria y quién entrega a nuestra patria. Y estamos viendo ya en una forma muy clara la entrega que se está haciendo de nuestra patria. ¿A qué argentino que sienta la patria le ve bien que nos instalen bases militares de otros países? ¿Ven bien que estemos coqueteando con la Margaret Thatcher, ya está muerta, digo, pero con la historia coqueteando con los kelpers, diciendo, bueno, si ellos quieren elegir, que elijan? No, 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 son 2000 personas que se instalaron ahí a la fuerza, o una base militar ahora, digamos. Esos que quieren entregarnos, y la verdad que es la línea divisoria, el resto de los que queremos en Argentina, que somos el 99% de los argentinos, que la queremos bien, con nuestras diferencias. Bueno, tenemos que salvar a la patria, busquemos una salida. Nosotros obviamente somos del peronismo, venimos de esa historia, pero no negamos la riqueza de los radicales de Irigoyen, los radicales de Irigoyen que tuvieron ampliaciones de derechos. Yo particularmente reconozco mucho la gestión del doctor Arturo Oñatibia, que fue el ministro de Salud de Arturo Illia. Hizo una ley de medicamentos que es la mejor ley de medicamentos que hemos tenido en la historia. Está bien, después los norteamericanos nos dieron un golpe de Estado, ¿no? Uno de los motivos dicen que fue ese. Pero uno no puede bajar los principios. Si hoy tuviéramos vigente esa ley de medicamentos, digo para que la gente entienda, en lugar de ir a la farmacia y pagar un medicamento 20.000 pesos, lo pagaríamos 2.000. Esa es la diferencia. Eso es lo que pasa en la India. No estoy dando ejemplos. Eso es lo que pasa en la India, eso es lo que pasa en China, es lo que pasa en Brasil, acá nomás. Pagan mucho más barato los medicamentos. ¿Por qué? Porque regulan una industria que es tremendamente avara. Quiere claro. sacar Todo y más. Bueno, nosotros recuperamos la historia de todos esos grandes dirigentes y referentes de la historia argentina, aunque no sean del peronismo. Y lo que planteamos desde el movimiento Derecho al Futuro es convocar a todos los argentinos y a todas las argentinas. Hay que salvar este país del desastre que nos está llevando Milei, que lo vivimos todos los días y dramáticamente, y tenemos que pensar entre todos. Eso es el movimiento Derecho al Futuro. Toda la otra cosa, que es lo que le gusta por ahí más al mundillo de determinados medios, a nosotros no nos interesa. Todo eso que está muy revuelto, no está, miren, es muy sencillo. La interna es para adentro, por eso se llama unidad interna. Nosotros lo que tenemos que mostrarle a la gente es resolver nuestros problemitas, nuestras diferencias, que siempre las hay. Adentro y hacia afuera, dejarnos embromar con tantas redes sociales y todo entre nosotros, ¿no? Y demostrarle a la población que en lo central estamos todos de acuerdo, no podemos, eso es lo importante, en lo central estamos todos de acuerdo, hacia dónde queremos que vaya el país estamos todos de acuerdo. Nosotros lo queremos hacer con Axel Kicillof porque en este momento nos parece el mejor de todos. Si hubiera otro u otra mejor, fenómeno. Y si no hay acuerdo, hay una manera muy sencilla de resolver esto. Bueno, votemos. Votemos. Si legítimamente determinados compañeros, compañeras quieren encabezar y ser el referente, el futuro candidato a presidente, bueno, en su momento, hoy este año es de construcción, en el que viene votemos y listo, terminó la historia. El que gana, gana y el resto, en serio, esta vez, acompaña. No esto que el que gana, gana y el otro enseguida le está serruchando el piso al que ganó. No, eso no. Si tiramos todo para el mismo carro, nos ponemos de acuerdo, ponemos la regla de juego y vamos todos para adelante. Eso es el movimiento Derecho al Futuro, no hay que buscarle mucha cuestión teórica. Estamos escuchando a doctor Daniel Goyan, estamos en vivo por Radio del Volga, 13 minutos, una charla linda, agradable, no le quito más tiempo, te agradezco muchísimo que hayas estado charlando con nosotros, seguramente va a existir otra posibilidad, la invitación siempre está hecha, agradezco a Juan Martín Echeverri que está aquí, Ferdinando que también ha colaborado en esta entrevista, Daniel, y bueno, que te lleve lo mejor aquí de Coronel Suárez y que bueno, sea el momento de comenzar a pensar y a unirse y también me parece convocar un poco a la juventud porque se pide renovación y es difícil, son momentos complicados también para participar, Daniel, ¿no? Totalmente, hay un mundo nuevo, un mundo comunicacional nuevo, fundamentalmente en los sectores juveniles eso tiene un impacto particular porque afecta a todos los sectores, estas nuevas modalidades de comunicación. Este dispositivo en el que estamos ahora era impensado hace
años atrás, Sí, sí, ¿no? sí. Y están resurgiendo por todo el país y es una nueva manera y muy democrática, ¿no? Porque los streaming, todos estos canales alternativos, radios, abre la participación. El sistema comunicacional es muy importante. Hemos tenido en estos días la triste visita de un personaje muy siniestro que usa todas estas herramientas que nosotros le brindamos con nuestro teléfono cuando compramos una zapatilla por una aplicación o cuando nos hacemos cualquier cosa, sacan nuestros datos y con eso hacen algoritmos para hacer una manipulación cognitiva masiva, ¿no? Saben a quién le gusta jugar al fútbol y te escriben a quién le gusta tal cosa, a quién le gusta la otra, y a vos te van escribiendo lo que querés escuchar de la parte del discurso. No todo lo que te dicen, sino esa partecita. Eso se llama manipulación. No es novedoso, apareció ya hace unos 10 años atrás, pero cada vez más potente. Bueno, eso se resuelve con mucha masividad, la participación, con más cantidad de estos medios. Y también, obviamente, a la juventud yo tengo una enorme expectativa positiva porque, miren, los jóvenes en los 2000 tampoco estaban quemados, no participaban. Y fundamentalmente, después de la muerte de Néstor Kirchner, fue masiva. Y ha pasado varias veces en la historia, así, que la juventud ha sido protagonista, pero en determinados momentos es como que parecía que estaba ahí media borrada, cooptada. Va a volver a haber una participación masiva. Y yo les digo a ustedes, un día elijan un colegio, secundario, primario, al azar, al que sea, sin avisarle a nadie, y vayan con Axel Kicillof. Vayan a visitarlo y vean el fenómeno que se produce ahí. Espontáneo, en chicos de 8, de 10, de 12 años, de 15 años, espontáneo. Sin avisar nada, ¿eh? Es un reto que le hago a cualquiera. Vayan a una escuela. A mí me ha sorprendido, porque digo, esto no puede ser. ¿Qué tiene ese carisma? ¿Qué tiene con los pibes? Y son pibes jóvenes y muy jóvenes, todavía menores que adolescentes. Así que creo que hay una conexión importante entre su forma de ser. Algo tiene que yo no lo puedo descifrar, que le llega a los pibes, que no lo tengo yo, no lo tenés vos, no lo tienen un montón. Así que tengo mucha esperanza de que vamos a volver a tener de nuevo, como estamos viendo en los centros de estudiantes de las universidades, estamos ganando centros de estudiantes, estamos viendo que la juventud empieza a participar nuevamente y eso se va a masificar cada vez más. Así que de nuevo vamos a tener, y ya lo están marcando las encuestas, ya lo están mandando las encuestas, que Kicillof en los tramos más jóvenes les está ganando a Milei. Así que vamos adelante también con la juventud, que a veces las estigmatizamos mucho y después nos llevan unas sorpresas que son muy, muy buenas para la historia. Bueno, muy bien. Gracias, Daniel, por estos minutos. Por favor, gracias.